Hola, bienvenidos a otro episodio de Futbolístico. El día de hoy tenemos a Jaime Molins para platicar de un tema súper interesante, del juego interior, basado en este revolucionario libro del juego interior del tenis, que fue escrito hace el juego interior del tenis por Timothy Gallwey en 1974, ¿no? Y hoy en día sigue siendo muy cierto, muy padre toda esta metodología, muy aplicable, y lo padre es que aquí usan la analogía del tenis, ¿no? Como un medio de este juego interior, de este crecimiento, pero puede ser aplicable para lo que sea. Entonces hoy tenemos un experto sobre este tema, sobre esta filosofía, esta metodología. Jaime Molins, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, Natalia, de estar en tu podcast, en tu programa. Me siento muy complacido porque, por lo que he visto, pues invitas a pura personalidad. No sé si yo esté a la altura de tus invitados, pero voy a dar lo mejor de mí y encantado de que hablemos de este tema que es realmente apasionante. No, claro que desde que hablé contigo creo que coincidimos en muchas maneras de pensar y muchas ideas, ¿no? Y por eso decidí invitarte aquí a Futbolístico y Muy bien. agradecida de que estés aquí por tu tiempo y Gracias a platicar ti. sobre este juego interior, sobre entrenamiento, ¿no? Tú creaste entrenamiento, ahorita platicaremos al ratito un poquito de eso, pero Ajá. empezando por el libro, ¿no? Es un libro como dije, ¿no? Aplicable para cualquier ámbito, para deportistas, para no deportistas. Es un tema que escuchamos muy seguido, ¿no? Digo, cuando se fue publicado este libro no era muy conocida o no era muy popular esta psicología del deporte, pero hoy en día es Uh-huh. muy popular y escuchamos sobre esto de entrena tu mente y sé la Uh-huh. muna mejor versión de ti, ¿no? Bueno, y cómo, y qué Sí, significa esto, ¿no? Es, claro. es, creo que es una actitud mental adecuada que muchas veces decimos, ¿no? Entonces, empezando por este libro, que creo que es la tesis de este libro, ¿no? De este juego interior y que todo el tiempo mantenemos una conversación entre estos dos personajes, dos yos dentro de nuestro Uh-huh. cerebro, uno que le dice a otro qué hacer, ¿no? El yo número uno le dice, es la voz crítica, controladora, que le dice al yo número dos cómo pegarle a la pelota, ¿no? Hablando del tenis. Entonces, empezando por ahí, ¿qué es esto de los dos yos y esta conversación interminable que tenemos en nuestra cabeza? Bueno, yo creo que te fuiste directo al corazón de la propuesta de Tim Galway, lo cual me parece muy acertado. Y si la gente que nos está viendo se queda durante el resto de esta transmisión o esta grabación, pues también vamos a ir hablando de los orígenes, porque justamente como decías tú, Natalia, imagínate, o sea, 1974, Ujú. cuando Galway, digamos que publica este libro, él realmente no se esperaba tanto éxito, Sí, ¿eh? Él lo claro. hizo para compartir lo que iba descubriendo y de repente fue un super boom. Tan es así que se puede considerar esta obra, fíjense qué lindo, los inicios del verdadero coaching. Es decir, la palabra coaching se utiliza malamente traducida como entrenamiento, cuando realmente coaching es la única disciplina que acompaña a cualquier persona a que, sin decirle qué, cómo, cuándo ni por qué, pueda generarse mejores resultados. Entonces, digamos que Tim Galway es el abuelo del coaching, y teniendo a su discípulo John Whitmore, que también escribió él en 1992, publica el libro Coaching, cómo mejorar el rendimiento de las personas, pues este encaminamiento hacia esta disciplina que hoy en día está cada vez siendo más popularizada. Pero, a ver, Tim Galway se da cuenta, como casi siempre pasan las cosas más excepcionales, ¿no? Sin querer queriendo, Ujú. como decía, creo que el Claro. Chavo del Ocho, ¿no? Decían ahí en Chespirito. ¿Por qué? Porque empezó a notar que entre menos instrucciones se le daba a la técnica, había algo que ocurría con el jugador. Entonces empezó a definir, describir o descubrir
que estamos nosotros compuestos por dos tipos de juegos, el juego exterior y el juego interior, y que realmente el juego interior era el relevante y que en el juego interior había dos yoes o dos self, ¿no? Que es el jugador 1 justamente y el jugador 2, como lo explicabas, pero aquí viene la parte, Natalia, que es radical, es decir, muchas veces consideramos que el jugador 1 y 2 solamente se distinguen por ser el bueno y el malo de la película, ¿no? Como que el que dice cosas positivas y el que está criticando para molestar. Atención, vamos a hacer la primer clarificación. El jugador 1 es todo aquel proceso consciente o inconsciente que está metido en nuestra cabeza como los pensamientos, ¿ok? Todo lo que nosotros pensemos, si nos damos cuenta o no nos damos cuenta, es esa voz o ese diálogo entre alguna vocecita que está diciendo muy bien, síguelo haciendo así, aplausos, palmadita en la espalda, etcétera. Y también jugador 1 es aquel que critica y que dice, no, 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 estás mal, no es tu momento, no estás capacitado, practica más, etcétera. Quiere decir que todo tipo de juicio, todo tipo de intervención de esa voz tiene que ver con el jugador 1. Y hay un jugador 2 que disfruta, que aprende, que le interesa, que curiosea, que no le, o sea, no está tan involucrado en saber si lo hace bien o mal. Lo que él quiere como un niño es disfrutar la experiencia y justamente a eso pues Galway le llama en algún momento del libro esta experiencia, esa conciencia que se encarga de hacer que el cuerpo adquiera habilidades, no por pensarlas, sino por empezar a practicarlas. ¿Vamos bien? Vamos por donde querías. Y sentirlas, ¿no? O sea, y estas experiencias, claro, a través de, habla mucho de lo sensorial, ¿no? De que estés sintiendo mucho, o sea, sintiendo todo, es ese, como dices tú, ¿no? Esa experiencia como niños y que creo que ahorita también ha tomado mucho lo podemos comparar con el mindfulness, ¿no? De estar presente, de estar absorbiendo, sintiendo todo, que en ese momento en el que estás 100% mindful, ¿no? Presente, consciente, no estás pensando mucho de, híjole, me estarán viendo, híjole, estaré haciendo, o sea, estás enfocado, enfocada en lo que estás haciendo y sintiendo en ese momento, no en ese ruido de, exacto, ese juicio bien o mal, o estaré haciendo lo que se espera de mí, ¿no? Entonces, creo que también va mucho de la mano de esta parte de sentir. Claro, y además mencionaste, pues creo que también algo fundamental que es el enfoque. El enfoque es hacia dónde estamos dirigiendo nuestra atención. Y esto Galway lo explicaba justamente, creo que no te lo comenté, pero yo creo que hace unos 4 años que tuve la oportunidad de estar con Galway en Monterrey, haciendo justamente un curso con él. Y él nos daba ejemplos tan simples, Natalia, como nos decía, a ver, ¿qué haces con un niño cuando está llorando? Es decir, un niño pues menor de 4 o 3 añitos, ¿no? Pues no le explicamos al niño qué está pasando, no le damos técnicas, no le damos algún tipo de metodología, no le decimos en el libro, dice cómo dejes de llorar. Lo que hacemos es la sonaja, las llaves, el pajarito, distraemos a eso que le está haciendo llorar. Entonces, justamente de ahí viene con una pues conclusión en la simpleza de las cosas, como Galway empieza a mostrarnos que lo que tenemos que hacer no es acallar forzadamente las voces, porque eso es imposible. Lo que tenemos que hacer es esas voces, tenemos que alimentarlas, dirigirlas, enfocarlas o distraerlas. Cuando tú distraes al distractor, entonces las interferencias que tienen que ver con la intervención que el entrenador está acostumbrado a hacer, esas interferencias entonces se disminuyen para que el jugador 2 entonces sea el protagonista que vaya asimilando, integrando y autoconduciéndose. Claro que esto suena fácil de decir,
Sí. El tema aquí, lo que estamos esperando lograr es que quienes nos están escuchando tengan cada vez más claro, pues, cómo aprovecharlo en la práctica, ¿no? Sí, creo que, digo, alguna vez leí, no sé si está acertado, pero Galway de hecho le iba a poner a este libro la yoga del tenis o algo así, porque creo que muchos de estos principios, digo, a mí me gusta practicar yoga y es justo eso, es la yoga, la meditación, ¿no? Decimos, bueno, vamos a callar la mente, ¿no? Pero realmente la mente no se va a callar. La mente Exacto. siempre va a estar pensando en algo y cuando, bueno, en meditación te dicen, bueno, yo no medito mucho, practico más yoga, pero dice, bueno, si se va el pensamiento, o sea, es que regresa el presente a tu respiración, lo que sea, a mí el yoga cuando lo practico, ¿no? Estás haciendo cierta postura, respirando todo el tiempo, entonces de repente te vas y empiezas a pensar, bueno, voy a cenar, ¿qué voy a cenar hoy? A ver, Sí. inhala, exhala, ¿no? O sea, se te va la Se te mente y vas, es claro, traerla claro. a través de la inhalación, la exhalación, a la postura, y este libro habla mucho de eso, o sea, como dices tú, sonaría como estoy ignorando el problema al distraer, pero realmente no, o sea, realmente te das cuenta que tu mente, porque lo peor del caso es que creo que este yo número uno, el self one, no nos damos cuenta cuando está ahí todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, o sea, Porque es no entras, automático. es automático, no te das cuenta que, a ver, pausa, voy a enfocarme en esto, ¿no? Eso es lo difícil de darte cuenta, de cortar ese loop, ¿no? Y ponerle pausa y, bueno, voy a dirigir mi atención a lo que estoy haciendo ahorita, a la pelota, al pasto, a los rivales, ¿no? Hablando de fútbol, es hacerlo como de una manera consciente, que es esta paradoja, ¿no? De que habla Galway también, la paradoja de esforzarse de más. Escuchamos muy seguido que, bueno, hay que esforzarte al 100 todo el tiempo y esfuérzate al máximo y, ok, ¿qué es máximo? ¿Qué es ese esfuerzo máximo? Suena, échale ganas, ¿no? El Suena, échale típico. ganas, sí, y él habla mucho de que a veces eso es contraproducente, ¿no? Ujú, ujú. Porque esta parte de esta conciencia de estar de dejar a este ente 2 actuar, a este yo 2 es en parte relajarte para que pueda ese yo 2 pues disfrutar y salir a jugar, ¿no? Pero luego te dicen, esfuérzate mucho, tienes que esforzarte. Entonces, esta paradoja de esforzarse demasiado es, va en contra, por así decirlo, es lo opuesto, ¿no? A lo que en teoría es lo ideal para dejar que ese yo 2 fluya. Exactamente. Y justo esta paradoja es, explicándolo con palabras quizás que podamos darnos a entender con gente del medio deportivo. Fíjense cómo los conceptos o ideas de enseñanza y aprendizaje parecen ser lo mismo, pero no, justamente a lo que como entrenadores, como gente que está formando, educando y adoctrinando o adiestrando a otro ser humano que quiere mejorar en su técnica o habilidades deportivas, nos han dicho que la instrucción es muy importante, ¿ok? Esa es la enseñanza. Pero el aprendizaje es otra cosa. El aprendizaje tiene que ver con la forma como el deportista va haciéndose cargo de sus propios avances. Es decir, cómo le está resultando para esa persona el proceso de integrar la información exterior, que a mí me haga sentido, que yo lo comprenda, que la bola salga hacia el punto al que yo quiero y entonces tener pues la manifestación que a mí me resulte, no al entrenador. Claro. Vamos a irnos con ejemplos, ¿ok? Sí. Es súper curioso que cuando, bueno, platicábamos fuera del aire que tenemos en común tú y yo, Natalia, el fútbol, no solo por el gusto por el deporte en sí, sino porque lo hemos practicado. Y yo estudié para ser director técnico y en esta aventura también yo he vivido el hecho de que quiero ayudarle al otro a que golpee el balón de cierta manera, ¿verdad? En tiro libre, en penaltis o tiros de esquina o lo que sea.
Pero cuando quieres enseñarle a la otra persona cómo lo hago yo o cómo lo golpeo yo, llega un momento en el que ya no puedes explicar porque no hay palabras para definir todo lo que ocurre contigo. Claro. Pero esta intervención lo que hace es que inhibe la capacidad que tiene el otro de asimilar cómo su cuerpo responde ante el contacto con el balón. Claro. Entonces es súper curioso porque a pesar de que David Beckham o a pesar de que, no sé, Ronaldinho o a pesar de que el mismo Messi, Maradona, lo que sea, nos den clases de cómo pegarle al balón, jamás vamos a pegarle igual a ellos porque hasta el mismo Cuauhtémoc Blanco le pegaba súper raro, pero la metía donde quería porque era su propio estilo. ¿Cuál es nuestra función? Entender que el juego interior trata de que hay que bajar las interferencias para aumentar el potencial. Es decir, el rendimiento, que tiene que ver con la fórmula que Tim Gallwey propone en su libro. Es decir, el rendimiento es igual al potencial que cada persona tiene o el talento, etcétera, menos las interferencias, los obstáculos, los miedos, las conversaciones internas que no nos permiten llegar a ese nivel que quisiéramos, ¿no? Entonces, lo vemos todos los días, ¿cierto? Claro, no, definitivo. Y también hablando del golpeo, quizás analogía, ¿no? De cada jugador de fútbol tiene su golpeo porque su experiencia en el deporte también ha sido distinta, ¿no? Total. Me acordé mucho, leyendo este libro, me acordé mucho de una vez que yo estaba viviendo en Islandia y era maestra, era coach de un equipo sub-17 de mujeres. Y había una chava que le encantaba aparte trabajar extra y súper, la verdad su actitud de 10 de 10, no le pegaba bien, o sea, no podía dar un balón largo, no podía levantar el balón, o sea, 30 metros, por así decirlo, ¿no? Me quedé con ella una vez y me acuerdo que la tenía ahí con 20 balones y le pegaba un balón y no salía el resultado que quería. Y yo le decía, no, pues es que mira, inclina más el cuerpo y lo intentaba. Se iba tensando, creo que cada vez le iba pegando peor porque estaba ya tan tensa y tan frustrada. Y yo, a ver, es que pégale así, o sea, pégale así, inclina el cuerpo. Y leyendo ese libro dije, claro, o sea, es un súper error que cometí con esta chava porque, a ver, también su cuerpo es distinto, era incluso más alta que yo. Entonces, Gallwey en su libro da varios ejemplos, ¿no? De gente que no ha tocado una raqueta, que no ha jugado tenis y que, bueno, Gallwey se pone ahí a pelotear y dice, a ver, obsérvame, ¿no? Sí. Observa, y ya como el jugador empieza a ver a Gallwey, ¿no? Y trata de imitar, porque dice, pues el movimiento en el tenis, en el fútbol, incluso usa una analogía del baile, ¿no? Es difícil explicarlo con palabras, es difícil, es un movimiento continuo, en conjunto, que es mejor aprendido como visual, ¿no? Te veo cómo le haces tú, cómo le pegas, y ahora, bueno, yo lo trato de imitar siendo yo consciente de cómo está mi cuerpo, cómo está mi raqueta en el fútbol, cómo está mi cuerpo, dónde estoy haciendo contacto con el balón. Entonces, muchas veces sí, nos encontramos en este punto que tratamos de vemos a un jugador y tratamos de diagnosticar luego decir, a ver, le estás encimando el cuerpo, y le dices eso al jugador y lo único que no corrige es lo que le estás diciendo, porque está sí. Ya tan trabado, ¿no? Tan tieso y Gallwey lo dice, ¿no? O sea, le dice, trabaja en tus pies, en tu footwork, ¿no? Y es en lo que el jugador no mueve los pies porque está tan concentrado en eso que se le olvida hacer lo que le dijiste, es lo irónico del asunto, ¿no? Exactamente. Entonces sí, creo que muchas veces en ese afán de querer, pues al final del día es querer ayudar, ¿no? No nos damos cuenta de que es más, pues no dañino, pero sí no está ayudando a que ese jugador se conozca, porque cada persona es distinta y su experiencia dentro del mismo deporte va a ser distinta porque es una persona muy, muy distinta, ¿no? Entonces ese es el chiste, ¿no? Hacer que esa persona sea consciente de su experiencia para que, como cuando alguien te explica algo, ¿no? En la escuela, matemáticas, ¿no? O sea, no todo el mundo va a entender y ya cuando entiendes es como te hace clic. Es lo mismo, ¿no? O sea, que el jugador tenga esa experiencia para que le haga clic, diga, ok, ya entendí, tengo que hacer esto. Y es un proceso bastante también inconsciente, ¿no? Es a través de
lo que decíamos, de ese sentir, de usar pues, sí, los sentidos, ¿no? Para entender esa experiencia y, ok, si pongo el cuerpo así, tal, voy a pegarle padre. Es muy, muy inconsciente y muy intuitivo, ¿no? Hasta cierto grado. Sí, y viene acompañado, esta comprensión o este dominio viene acompañado a fuerzas con la práctica. Claro. Y a veces el entrenador nos desesperamos muchos entrenando porque estamos esperando que solamente con 2 o 3 intentos ya el jugador lo logre, ¿no? Hacer como Claro. yo esperaría. Ahora, este juego exterior que nosotros como entrenadores estamos haciendo se puede modificar si utilizamos algunas de las técnicas que Galway nos dejó, en donde él lo que hacía era conducir o dirigir la conciencia de la persona. Entonces hay 2 vías, ¿no? ¿Cómo yo puedo como entrenador aplicar el juego interior y cómo hacerlo como deportista dándome cuenta que quién está mandando, mi ego, mi razón, mi querer entender, el juicio, soltar, confiar, respetar a eso que es mucho más grande, potente y sabio de lo que yo inclusive puedo comprender, pero que está ahí como un recurso interno para hacerse cargo de lo que en ese momento se requiere, ¿cierto? De Claro. hecho, tengo el libro aquí enfrente, no lo voy a citar todo ni leer, pero de repente, tú, por lo que veo, Natalia, tú estás más fresca porque lo acabas de leer hace poquito, pero sí hay cosas muy particulares que yo tengo aquí subrayadas y me encanta que en las primeras páginas hay una nota que dice de D.T. Suzuki, un maestro zen, ¿no? Acerca de la mente egoica y de un libro que se llama El Zen en el tiro con arco, y me gustaría leérselas para que se den una idea de qué estamos hablando, porque estamos yéndonos hasta inclusive conceptos mucho más espirituales, cosa que suena rara, ¿no? Cuando estamos Sí, hablando sí, de sí. deporte Y sí y se de me hizo mucho competición. el libro, mucho basado en la mente, como la filosofía yogi, zen, budismo, digo, Claro. son términos que a veces hay personas que le espantan, ¿no? Pero es mucho del, bueno, no hemos entrado a la parte del no juicio, ¿no? Pero la parte de no juzgar, de aceptarte tal y como eres en ese momento, creo que es muy yogi, ¿no? En la práctica de, hoy llegas a tu tapete y me acepto tal y como soy hoy, no espero ser súper flexible, no espero levitar el día de hoy, simplemente Sí, acepto lo que puedo hacer hoy y está bien, y en esa aceptación, paradójicamente, acabas haciendo más allá de lo que esperabas, ¿no? Entonces, exacto. sí, va, léenos esa Sí, parte que también claro. está muy padre. Sí, hay que considerar, recordar también que Galway siempre fue muy cercano, muy curioso a las enseñanzas que venían de Oriente, ¿no? De India, tuvo maestros realmente que lo hicieron reflexionar acerca de cuál era la experiencia interna y él lo condujo hacia el tenis, pero como decías al principio, se puede enfocar en lo que sea, ¿no? En Wow. cualquier disciplina o actividad. Fíjense qué bonito, dice, apenas reflexionamos, deliberamos y conceptualizamos, se pierde la inconsciencia original y el pensamiento interfiere. La flecha ha sido disparada, pero no vuela directo hacia el blanco. Tampoco el blanco se queda en su sitio. El cálculo, que es en verdad un cálculo equivocado, ha intervenido. Y luego dice, el hombre es un animal pensante, pero sus grandes obras han sido realizadas cuando él no estaba calculando ni pensando. Hay que recuperar cierta inocencia infantil, porque cuando nos llenamos la taza, entonces ya no cabe nada más, Claro, pero justamente hay que hacer que aflore desde adentro, ¿cierto? claro, no, está muy, muy bonito y es como empezamos, ¿no? La plática, es recuperar ese juego, ¿no? De niños, pero es imposible el comparar, bueno, voy a ser como un niño ahorita, ¿no? Porque pues, obviamente ya siendo adultos ya tienes otra serie de cosas en tu vida y experiencias y todo, ¿no? Y sí, habla Galway, ¿no? De ir desaprendiendo estas cosas que hemos aprendido malamente a través de los años, que es este juicio, este querer cumplir, quizá viéndonos, ¿no? Expectativas, querer cumplir una definición de un éxito, de una felicidad. Entonces nos vamos Uh -huh. llenando esta taza, nos la vamos llenando de muchas ideas que al final del día sí empañan este juego que se hace fútbol, se hace tenis, se hace cualquier ámbito, ¿no? Uh -huh. Porque aprendemos esas habilidades que no sirven, estos hábitos, no que no sirvan, pues, pero
pero que no son efectivos para crear o para fluir, para dejar que este yo dos salga a la superficie, ¿no? Y él habla mucho del juicio, ¿no? De que estos viejos hábitos que hay que desaprender, dentro de estos tres habilidades que él menciona, ¿no? Y la primera es esto de dejar de juzgar cada evento. Y dices, ¿cómo? O sea, tú ves fútbol en la televisión y dices, bueno, eso fue un mal tiro, un buen tiro. Estamos tan acostumbrados, ¿no? A que estamos juzgando todo el tiempo, todo el tiempo, porque así somos en la sociedad, ¿no? Es bueno o malo. Esto para ti que vas a comer es bueno o malo. O sea, todo está bajo un juicio, ¿no? Y, estos juicios al final del día son nuestras propias reacciones, ¿no? Personales y vienen de todo lo que somos, de nuestra experiencia. O sea, para mí algo puede ser bueno y para ti algo puede ser malo, ¿no? Entonces, bueno, realmente qué es bueno y qué es malo, ¿no? Nos vamos ahí también a temas ahí budistas, ¿no? Pero este dejar juicios, ver las cosas como son, es lo que dice Galway, lo que propone, ¿no? Es ser consciente de las cosas tal y como son. No significa ignorar los errores. Obviamente fallas un tiro a gol, falla un tiro a gol y no decir, bueno, fue un mal tiro. No, simplemente falló la portería, ¿no? O sea, yo estoy agregándole esa tela, ese juicio, porque pues obviamente fue algo negativo, algo que yo no hubiera querido que pasara. Yo no quería fallar la portería, ¿no? Pero al final del día, ¿quién dice que fue un mal tiro? Simplemente no fue al arco, ¿no? Entonces, estos juicios van distorsionando nuestra realidad, van distorsionando lo que ocurre, ¿no? Y él pone este ejemplo que da risa y que suena absurdo, pero que es muy cierto, ¿no? Que X persona está jugando al tenis y le pega a la red, ¿no? Entonces dice, chin, le pegué a la red, fue un mal tiro. Y le vuelve a pegar a la red, fue un mal tiro, no, hoy no es mi día, ¿no? Muchas veces nos pasa eso, hoy no es mi día. Sí. Y luego vuelve a pasar y dices, no, hoy no es mi día y mi derecha es terrible, o sea, mi derecha no sirve para nada. Y luego vas y dices, bueno, soy la peor jugadora de tenis del mundo. O sea, no, suena absurdo, ¿verdad? Pero nos vamos metiendo en esta bola de nieve. Claro, es súper común que vamos metiendo estos juicios y van distorsionando nuestra realidad, ¿cierto? Hasta un punto que él menciona, ¿no? Que se hace, se me fue la palabra, pero se hace algo cierto. O sea, si no tenía una mala derecha, o sea, se acaba convirtiendo en una mala derecha porque yo misma me fui convenciendo de que pues mi derecha no sirve para nada, no sirve para nada, no sirve para nada, y se hace realidad. Hay una palabra muy específica. Sí, se hace una verdad, ¿no? Entonces, es lo poderoso, ¿no? De que estamos juzgando todo este tiempo y lo hace el yo uno, ¿no? Es el que está juzgando y está usando este juicio como de cierta manera para manipular, porque quiere tener este control, porque quiere ciertos resultados. O sea, bueno, yo sé que si le pego a gol es más probable que sea gol y si meto gol, pues me va a ir bien, ¿no? O sea, pon tú. Entonces fallo la portería, pues fue un mal tiro y te empiezas como a manipular de cierta manera porque no está pasando lo que tú quieres que pase. Que ahí digo, está. ese es el problema, ¿no? Que nos clavamos en ese resultado y realmente nos cegamos un poco de la experiencia de las cosas como realmente son. Justo, y siempre que hay un resultado que no está acorde a la expectativa, es porque hay un pensamiento que está secuestrando nuestro flujo o nuestra tensión interna. Entonces, cuando estamos cada vez más presionados, cuando el partido llega casi a su fin, vas perdiendo, tienes un penalti a favor o tienes que ejecutar de una manera fluida, el pensamiento es el que llega y se hace cargo de la situación, ¿no? Es decir, todas las circunstancias alrededor del evento que podrían salir bien o podrían salir mal, son diálogos internos. Y justamente eso es lo peor que nos puede ocurrir. O sea, nuestro peor enemigo, dice Galway, está dentro de nosotros porque somos los que nos metemos el pie, los que nos estamos contradiciendo en muchas ocasiones. Y pues obviamente eso no sirve para entrar en la famosa zona, ¿no? En la famosa región en donde podemos disfrutar y fluir más que analizar. Y Galway tiene algunos ejercicios muy simples en realidad, pero cuando los pones en práctica, entiendes cómo es que es posible que eso, porque no le podemos llamar, digamos, con algún
concepto preciso al jugador 2 porque está más allá de la comprensión de la mente, ¿ok? Pero hay una serie de ejercicios que los pueden revisar en internet y los pueden poner en práctica, y uno de ellos es el famoso da-da-da, ¿ok? ¿Cómo funciona este da-da-da? Galway le explica a una tenista, a una mujer en este caso, que si quiere hacer un buen saque, ¿ok? La manera tradicional de que un entrenador te ayude a sacar correctamente, te va a corregir tus rodillas, tus tobillos, levantar la raqueta, ver la pelota, hacer el swing, bla, 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 etcétera, ¿no? Pero entonces Galway dice, mira, vamos a hacer esto. Estos son los pasos. Número 1, quiero que cierres tus ojos, te imagines a ti misma ejecutando el saque, pero que pongas en tu cabeza una pequeña tarareada o una pequeña tonadita que es da, da, da. Quiere decir que cuando lances la pelota hacia arriba es da, da, y cuando golpees la pelota es da, 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 da. Lo imaginas 3 o 4 veces, después te pones sobre la línea en la cancha de tenis para ejecutar el tiro y haces justamente eso. No te voy a dar ninguna instrucción, lo único que estoy haciendo es que utilices esto que puede sonar un poco ridículo, inclusive la chica cuando lo está explicando como que se ríe, ¿no? ¿En serio quieres que haga eso? Al final, cuando distraemos a quien nos está diciendo, o lo que demuestra Galway a esta persona es que cuando nosotros distraemos a esa mente y se va en el da-da-da, nuestro cuerpo empieza a autocorregirse basado en hacia dónde se fue la pelota. No diciendo bien o mal, sino tiene que entrar en ese cuadro, yo qué tengo que regular o qué tengo que dejar con toda confianza, certeza y respeto por jugador 2, que lo haga él o eso, más allá de entender la técnica como tal, ¿no? Y eso lo podemos poner en práctica pues en un montón de lados. Yo también tengo anécdotas en donde lo he puesto en práctica en mis terapias de rehabilitación y en un montón de cosas relacionadas con las negociaciones, las conversaciones, pero pues va por ahí que quizás estas pequeñas consejos que nos da algo y que ahora los explicamos aquí pueden sernos de utilidad, ¿no, Natalia? Sí, claro, al final del día es distraernos a este jugador 1, al yo 1, ¿no? De que esté analizando todo, sobreanalizando, y dejar que ese yo 2 sí, salga, ¿no? A flote, actúe, y que al Así final es. del día le damos, o a veces no le damos el suficiente crédito, ¿no? A este yo 2, ¿no? No le damos el crédito suficiente para aceptar que, como dices tú, es algo más allá va más allá de nuestra comprensión humana, es un, sí, es un algo, ¿verdad? Muy inteligente que contiene un potencial impresionante, ¿no? Y que sí, este jugador 1, estas interferencias, ¿no? Hacen que quizá no llegue a ese potencial. Entonces, al hacer eso también es honrar, ¿no? Ese jugador 2 y decir, a ver, va, confío en ti, tienes mucha capacidad, tienes mucha inteligencia, como dejar ir, ¿no? Fluir y se dice fácil, ¿no? Pero como dices tú, creo que todo esto es práctica y es ponerlo como experimento, ¿no? Y creo que el deporte se da mucho a que pongamos cosas a práctica, ¿no? Este tipo de cosas porque pues vives muchos momentos en un entrenamiento, en un partido, ¿no? Y al final del día te das cuenta, digo, yo misma lo apliqué la semana pasada en entrenamiento. Hubo un Cuéntanos. entrenamiento hubo un entrenamiento que dije, a ver, este entrenamiento, yo soy una persona que todo el tiempo estoy pensando, ¿no? Entonces es un arma de dos filos y este libro por eso a mí me gusta mucho porque lo leí la primera vez hace como 10 años fácil y como que dije, está padre el libro, ¿no? Pero ahorita lo leí 10 años después y dije, no, wow, o sea, es que este libro está impresionante, ¿no? O sea, dice muchas cosas que ya me hacen mucho más sentido que hace 10 años. Digo, ahorita fuera del aire estábamos platicando, ¿no? De nuestros yo a los 17 años, que a esa edad como que es complicada decirle muchas cosas a un niño o una niña de 17 años, pero ya después te das cuenta a través de la experiencia, ¿no? Te vas dando cuenta que este libro dice muchas cosas que
que incluso yo misma pues no descubierto, pero pues sí ha pasado, o sea, sí he tenido muchos ejemplos que pone el libro, por ejemplo, lo que mencionaste al mero principio, de este jugador uno que es un juicio, se hace positivo o negativo, porque también dice, bueno, la gente, y a decir algo positivo, ¿por qué perjudicaría? Pero a cada rato en el fútbol ves a alguien que hace un buen tiro, de que en un entrenamiento, de que no, buen tiro, y el siguiente es un tiro terrible, porque en este afán de juzgar, de decir buen tiro, inconscientemente le estás diciendo a la persona, bueno, si haces lo opuesto, es que es malo. Entonces, siempre si hay algo bueno, va a haber algo malo. Entonces, al final del día, eh, no estás ayudando a que esa persona vea las cosas como son. Ok, le pegué bien al balón, entró en la portería, pues ya está. Es porque le hice buen contacto con el balón y ya está, ¿no? Pero lo que voy es, bueno, la semana pasada dije, bueno, este entrenamiento voy a no juzgar. No lo pego bien mal al balón, bien mal, o sea, que das un pase y no le cae a la persona que querías. No voy a juzgar, va. Vamos a enfocar en el balón, más concentrada más en el balón, en pues estar más consciente del pasto, de mis compañeras, ¿no? Y no sé si ese entrenamiento, digo, es muy difícil ser objetiva, ¿no? Porque obviamente la experiencia es muy subjetiva y el fútbol es muy subjetivo, pero disfruté mucho ese entrenamiento porque hicimos justo tiro a gol en ese entrenamiento y me concentraba a ver en el balón, en mi pie, ya está, a ver lo que salga, ¿no? Y salían como que yo me sentía más natural, más fluida, ¿no? No tan rígida al tirar a gol de, a ver, en un entrenamiento te ponen a tirar a gol y pues obviamente dices, pues tengo que meter gol, ¿verdad? Porque no tengo presión, no tengo defensa, me están dando el balón ahí afuera del área, o sea, tiene que ser 6 de 6 tengo que meter, ¿no? Pero dije, no, a ver, voy a aplicar estos conceptos que estoy leyendo, dejar de juzgar para empezar, confiar en mi yo dos y enfocarme en esta parte sensorial, en lo que estoy viviendo, más allá de lo que estoy juzgando en lo que estoy haciendo, sino simplemente estar consciente de todo lo que está a mi alrededor. No sé si fue buen entrenamiento o no, pero yo salí y dije, órale, lo disfruté mucho porque tu misma experiencia cambia, o sea, es dejar ir de esas expectativas, ¿no? Y poner la experiencia primero, o sea, lo estoy experimentando, estoy disfrutando y sonaría muy estúpido, o sea, suena como medio estúpido porque dices, bueno, a ver, es un juego el fútbol, ¿no? Es el tenis, el fútbol es un juego y a veces se nos olvida dentro de este ambiente, a veces se te olvida que al final del día es un juego, lo ideal es disfrutar, ¿no? Porque estamos tan apegados a estos juicios, a estas expectativas, a estos resultados, que se nos olvida un poquito esa base, ¿no? Esa base de como niños. Cuando eras niño no te importaba mucho ganar, perder, las expectativas, no te importaban mucho esas cosas, ¿no? Porque mientras vas creciendo, más te vas haciendo consciente de eso y va jugando en contra tuyo, ¿no? Definitivo. Y esto quiere decir que no es un proceso que sea fácil, o sea, es simple, pero no es fácil, sobre todo considerando que la tendencia normal de cómo el sistema educativo, dígase cualquier nivel y estilo de enseñanza, pues justamente se basa en la transferencia, en la dirección, en aprovechar la experiencia del que sabe para que el otro lo imite. Pero también fuera de la grabación, estábamos hablando la importancia de las preguntas, ¿no, Natalia? O sea, cómo hay que incluir en la relación entre deportista y entrenador, que el entrenador pueda contribuirle al deportista con esta capacidad innata que tenemos de reflexionar. Claro. Y entre más reflexionemos, entonces más podemos empezar a ser capaces de gestionar internamente nuestra experiencia, ¿no? Y ver qué tanto, como dices tú, la estamos gozando y qué tanto la estamos sufriendo y de qué depende cambiarme de un lado a otro, porque entre más yo esté consciente de lo que pasa conmigo, más me voy a ser responsable, voy a ser autónomo, voy a estar cada vez aprendiendo de mi manera de aprender, ¿no? Aprender de mí mismo. Y las preguntas, pues, son bienvenidas en todo momento.
Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, o sea, es como decías tú hace rato, este método de enseñanza en dar instrucciones, ¿no? Creo que es esa diferencia, el dar una instrucción o dar una pregunta, ¿no? Al final del día haces que el alumno o la persona vaya por este camino del autodescubrimiento, del autoconocimiento, de la conciencia, ¿no? Que esa pregunta, la respuesta, o sea, si le preguntaras a un grupo, me imagino, de 20 personas, digamos, futbolistas, cada quien va a contestar quizá algo distinto, porque cada quien Sí. vamos de nuevo a lo mismo, ¿no? Cada quien está viviéndolo o está teniendo una experiencia distinta. Entonces, si yo como entrenadora digo, a ver, esto se hace así, ¿no? Pues ya les estoy diciendo que esto se hace así, no lo van a vivir bajo su propia experiencia. Que lo que no se hace así está mal. Está mal, claro. Entonces, y si les preguntas, bueno, ¿qué piensan o qué están sintiendo? Por ejemplo, pégale al balón de esta manera, ¿no? Yo también le pego al balón, creo que como que tengo un estilo un poco diferente quizá a pegar al balón, pero eso es porque ha cambiado durante lo que llevo jugando de fútbol, ¿no? Entonces, Claro. yo sé que alguien que no ha tenido mi experiencia no le va a pegar igual, pero simplemente es porque es diferente, ¿no? Entonces decir, a ver, le estás pegando al balón, pero ¿con qué parte del pie estás pegándole al balón? En vez de, no, deberías de pegarle con esta partecita de aquí, porque aparte mi pie es diferente al de los Claro, demás, ¿no? claro. Digo, suena como, pues sí, ¿verdad? Un pase con parte interna, con el empeine, o sea, son cosas como muy técnicas en el fútbol y muy, pues así es, ¿no? Para pegarle fuerte es pegarle con el empeine y punto. Pero si los guías a través de estas preguntas, más allá de instrucciones, ya el jugador se pone a reflexionar y dice, a ver, ¿qué manera es la mejor para mí? A ver, en este le pegué muy padre, ¿con qué le Claro, ¿cuál pegué? es ¿No? mi estilo Ujú. particular? O sea, ¿cómo yo es que entiendo que significa ejecutar con la parte interna, ¿no? ¿Cómo yo lo llevo a la práctica? Perdón, te interrumpí. No, claro, es eso, o sea, al final del día todos tenemos experiencias diferentes y somos personas diferentes y este método creo que es muy padre porque más allá de la instrucción, este método lo que lleva es a través del cuestionamiento, a través de la pregunta, ¿no? Este método socrático de ir Ujú, guiando a la persona hacia sus propias respuestas ujú. y entender que sí, las respuestas van a variar de persona en persona, o sea, no va a haber algo, porque pues no hay bien y mal, ¿no? O sea, vamos a lo mismo, o sea, todo es subjetivo y cada quien va a tener su manera de funcionar. Y esto aplicable al deporte y aplicable fuera del deporte. Definitivamente. Y considerar también, no sé cómo andamos de tiempo, tú me dirás cómo vamos, pero también podríamos hablar de cuáles son esos principios que nos hacen humanos, que si los respetamos, podemos también provocar la gestación o el engendramiento de ideas, o como decía Sócrates, el dar a luz nuevo conocimiento gracias a la mayéutica, las preguntas o este acompañamiento de una mente preñada y cómo puede generar pues más abundancia en este tema de la sabiduría, ¿cierto? Entonces, pues creo que hasta ahora lo que queremos que quede claro es que siempre va a haber un juego interior. Y Ujú. ese juego interior se compone del jugador 1, que es el diálogo, y el jugador 2, que es el que está a tu servicio para que tú aprendas a aprender si dejas de juzgar, si dejas de ser tan cruel contigo mismo y entonces acompañas más tu día a día, tus actividades, disfrutando, gozando, haciendo esta inmersión en la experiencia desde la conciencia y no siendo tan castigador con el resultado, ¿no? Sí, me encantó ese resumen y creo que es lo importante, ¿no? Mencionabas la técnica, ¿no? Del da en el saque, o sea, como ejemplo en el saque del tenis. ¿Qué otra manera, qué otra técnica, ejercicio nos podrías decir el día de hoy que Recomendar, recomendar para que podamos aplicar esto del juego interior claro. a nuestro favor, ya sea en el deporte o fuera de? Es bien sencillo porque yo creo que inclusive muchos de los que nos están escuchando, si no es que todos,
ya lo han practicado y no se han dado cuenta. Yo, por ejemplo, cuando estuve rehabilitándome de una lesión futbolística, ya sabes que hay un ejercicio en donde tienes que pisar el BOSU, ¿no? Que es esta media bola de pilates, en donde si la volteas con la parte redonda hacia abajo, estabilizarte cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces me acuerdo que yo estaba pensando cómo estabilizar mis piernas, mi atención estaba puesta en mis piernas. Y entonces justamente el instructor de ese lugar ya había tomado con nosotros, ¿no? Este tema del inner game. Y entonces me dice, yo no me estaba haciendo consciente y me dice, oye, esa es tu música favorita, ¿no? Cuando me puse a escuchar la canción que estaba en las bocinas, dejé de temblar porque me distraje, distraje a mi mente que estaba saboteando mi ejercicio. Cuando me puse a pensar en la canción y disfrutar la canción, distraer al jugador 1, el jugador 2 se encargó de poner en orden y mantener con mayor fuerza mis piernas allá abajo. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, a mí también me gusta nadar, a mí me gustan todos los deportes, ¿no? Y en la natación, cuando tú te pones a pensar en las vueltas que estás dando, las que te faltan, todo lo que tienes que hacer para patada, para brazada, etcétera, pues empiezas a sufrir. Pero de repente cuando te dejas secuestrar por un pensamiento, hablando de cosas o hablando contigo mismo, de cosas bonitas o de cosas que quieres que ocurran en el día a día, lo que sea, de repente ya diste un kilómetro, ¿no? De idas y vueltas, porque no te mantuviste pensando en todo lo que te falta. Entonces, distraemos justamente al embaucador y le damos un dulce, le damos la sonaja al niño para que el jugador 2 haga de su parte y entonces de repente dices, wow, rendí más por estar menos preocupado por cómo lo iba a hacer. Estas pueden ser algunas de las pistas que nos pueden ayudar en el día a día, ¿no? Me acordé ahorita que decías lo de que nadando, ¿no? Me acordé mucho y yo lo hice, digo, inconscientemente. Creo que como deportista vas encontrando ciertas técnicas que te ayudan como no a sobrevivir, a sonar muy dramático, pero ¿no? a sobrellevar ciertas cosas que no son muy, muy padres en el deporte, ¿no? Una de ellas es correr en el fútbol. Y estaba en universidad y nos ponían un ejercicio terrible de correr alrededor de la pista de atletismo. Era horrible ese workout en específico, duraba 45 minutos y eran como intervalos. No, terrible, terrible. O sea, terrible. Entonces yo me acuerdo, y era parte de las 6 de la mañana, y me acuerdo que yo iba y pues si estás pensando en, a ver, me faltan 3 vueltas y te empiezas a cansar mentalmente, ¿no? El famoso de te cansas mentalmente, ¿no? El burnout, sí. Sí, y entonces yo empezaba a pensar que iba a desayunar y me la pasaba todo el tiempo, me encanta comer, me la pasaba todo el tiempo pensando que iba a desayunar. Entonces cuando una de mis compañeras estaba batallando, yo le decía, a ver, pero piensa en qué vas a desayunar. A ver, ¿qué vas a desayunar? Digo, no me cuentes porque si me hablas no te vas a cansar, ¿no? Pero es eso, es una técnica que quizá va como con lo que dices tú, ¿no? Inconsciente de distraer a esa mente. Ese jodón. Ajá, que está diciendo, faltan unos vueltas y quién sabe cómo lo voy a hacer. No voy a rendir, me voy a lastimar, me dio sed. Y si ya paro, me la rodilla, sí, mejor me salgo y ya, y yo me invito a todo este sufrimiento, ¿no? Entonces lo distraes con, a ver, ¿qué voy a desayunar? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo esto en el refri, no, si tengo que ir al súper. Te das cuenta, ya corriste 3 vueltas, ¿no? Entonces sí, o sea, es justo eso, creo que muchos aplicamos estas técnicas inconscientemente, ¿no? Y lo padre de esto es hacerlo consciente, ¿no? Aplicarlo en el día a día y ser como nuestros propios científicos, ¿no? Ir aplicándolo en diferentes ámbitos de nuestra vida para ver cómo funciona, ¿no? Ir practicando y darnos cuenta que realmente es aplicable también para todo, ¿no? Para todo, exactamente. Pues bueno, Jaime, sí nos alargamos ya platicando, podríamos durar un buen rato más. Sí quisiera platicar de entrenamiento, creaste entrenamiento, entonces estaría padre que nos platiques de qué se trata esto y qué es lo que haces a través de entrenamiento. Muchas gracias, Natalia. Y para todos aquellos que escucharon entrenamiento al inicio de este podcast o de esta transmisión, Natalia no se equivocó. Sí tiene una I. O sea, no es entrenamiento, es entrenamiento. ¿Por qué? Porque
justamente lo que pretende enseñar esta palabra es que hay un conocimiento que está esperando a surgir de adentro hacia afuera y que hay una metodología, o sea, tenemos un sistema en donde acompañamos al deportista o deportista de la vida, ¿no?, a que alcance mejores rendimientos, pero no desde la idea tradicional de hacer un diagnóstico, un análisis, un juicio y darle herramientas, darle técnicas, sino aprendiendo de Galway y aprendiendo de toda esta gente que entendió que teníamos nosotros que ser un propulsor, un instrumento para desarrollar la conciencia, la responsabilidad, la autonomía y todo lo que nos hace humanos, pues generar los contenedores, los continentes, el contexto, para que la persona pueda conocerse mejor. ¿Ok? Entonces, digamos que podemos explicar entrenamiento con una alineación. Como en el fútbol, sabemos que hay el 1-4-4-2 o el 1-5-3-X, ¿no? Bueno, yo te voy a dar una alineación, Natalia, que a lo mejor no va a ser, o sea, son muchos más números que 11, hablando de fútbol, pero nos va a hacer mucho sentido. La alineación es 1-3-5-7, ¿ok? ¿Para qué sirven estos números? Ok, fíjense qué lindo. El entrenamiento se compone de el número 1, que es la persona que, digamos, se encarga de ejecutar lo que hace un entrenador, ¿no? El entrenador es el número 1. Siempre hay alguien que te va a poner a tu disposición esta manera de acompañarte. Después sigue el número 3. Y el número 3 habla de cuáles son esas garantías o cuáles son esas competencias o esas actitudes que como entrenador pongo o ponemos a disposición del jugador. Estas son, número 1, nuestra atención, nuestra escucha, nuestra presencia es neutral. Es la atención fenomenológica, como le podemos llamar técnicamente, que en pocas palabras es, yo no vengo a juzgar, a analizar, ni a decirte qué estás haciendo bien o mal en cuanto a tu lenguaje, tu emoción, tus palabras, tus gestos, nada. Número 2, nosotros utilizamos, gracias a Carl Rogers, la técnica del reflejo. ¿Ok? Esto es espejar lo que una persona está expresando, diciendo, hablando, comentando. Esto se usa y es de mucho beneficio para que las personas, los deportistas, se escuchen a ellos mismos y que empiecen a adueñarse de lo que emiten, tanto de manera verbal como no verbal. Y el número 3, justamente son las preguntas. Esta ingenuidad, preguntas que inviten a la reflexión, que inviten al autoconocimiento, que inviten al autoaprendizaje. Ajá. Entonces, neutralidad, fidelidad de espejo, y la ingenuidad en preguntas cortas, directas, claras y enfocadas. El número 5 tiene que ver con el respeto irrestricto que nosotros como entrenadores tenemos hacia el ser humano que practica deportes. ¿Cuáles son esos 5 principios naturales? Número 1, la conciencia, la capacidad de reflexionar y aprender. Número 2, el cometido, que está compuesto por la libertad y la responsabilidad, o es el poder de nuestra voluntad. Somos libres para elegir y nos hacemos cargo de nuestras decisiones. Entonces, ese es el número 2. El número 3 es la convicción, la confianza que yo tengo en mí mismo. ¿Ok? Después, el número 4 es el compromiso o los acuerdos que yo hago con mis semejantes, porque somos seres sociales y siempre vivimos en acuerdos. Y el número 5, pues justamente es la coherencia o cómo yo aprovecho estos 4 principios previos para lograr resultados y tomar decisiones desde mi valoración subjetiva de lo que está ocurriendo allá afuera
y que yo determino cómo me voy a hacer pues cargo de ello. Entonces tenemos entrenador, 3 garantías, 5 principios y 7 son las letras del método, el método ganador, que cada una de esas siglas representa una categoría de acción o una fase mental en donde la persona que tiene intelecto y que tiene capacidad justamente de pensar con palabras e imágenes, ponga en orden sus pensamientos en un canvas que tú conoces y que entonces entendamos que estamos siendo ganadores mientras recorremos nuestra vida y nuestras acciones hacia alguna meta en particular. Todos queremos algo. Entonces, el ganador y las siglas, en otra ocasión, si estamos en comunicación, tú que me estás viendo, te voy a explicar qué significa GANADOR, a menos que aquí haya tiempo y lo podemos decir, pero no sé cómo andamos. Tiempo es tuyo, o sea, yo por ti, que lo te que dije tú que quieras, dices. 1 hora máximo y ya estamos llegando al límite, pero como tú quieras. Bueno, pues muy rápido, ¿no? Ganador tiene que ver con la G de gol, ¿no? Después la A de la actualidad, desde dónde estoy para llegar a la meta. Después tenemos la N, que son las negativas. Después la otra A es el aprendizaje que yo estoy adquiriendo en ese recorrido. Después tenemos la D, que son los datos críticos o en qué voy a enfocar mi atención, justamente viniendo de la idea de Tim Gallwey, ¿no? De en qué voy a enfocarme, cuáles van a ser aquellas cosas que no deben faltar en mi experiencia. La O tiene que ver con las opciones, alternativas, estrategias, oportunidades. Y la R de realizar. ¿Qué de todo esto que me estoy dando cuenta voy a llevarme a la práctica para comprometerme con quién o conmigo mismo a generar resultados diferentes? Entonces, esta alineación es el sistema que desde entrenamiento ponemos a disposición de una nueva generación de entrenadores que está comprendiendo que dar instrucción no es suficiente, que tenemos que ayudar al deportista a que aprenda a aprender a cómo lograr algo que nunca ha logrado antes. Wow, súper interesante, ¿no? Y creo que en esta transición, ¿no? Como, bueno, me pongo a pensar, ¿no? Como entrenadores, y lo menciona Gallwey en su libro, que hubo una ocasión, no recuerdo cuál fue la situación, pero le dijo al jugador, observa esto, vive este golpe o lo que sea, y el jugador acaba aprendiendo, creo que corrigió algún tipo de tiro, no sé, y el jugador acaba aprendiendo y dice, wow, gracias por lo que me enseñaste. Por lo que me enseñaste. Y Gallwey se queda, pues no te enseñé nada, realmente nada más dije, como que nada más le dijo, observa en lo que estás haciendo tú. O sea, Gallwey realmente no le dio ni una instrucción, no le dijo qué hacer, ¿no? Entonces dijo Gallwey, híjole, realmente no le enseñé nada. Hay aprendizaje sin enseñanza, ¿no? Es este dilema, ¿no? Y creo que como entrenadores muchas veces caemos en que queremos ser reconocidos por, a ver, yo te estoy ayudando a ti, claro, tengo mérito yo, ¿no? Entonces, claro, va junto con esta parte de despegarnos de, no sé si se llame ego, si se llame, no sé, pero decir, a ver, que tú aprendas es el objetivo, no tanto que yo te enseñe, porque eso ya estoy satisfaciendo mi ego, mis ganas de ser reconocido, de ser validado, de ser protagonista, de tener el control de cierta manera. Entonces está padre porque también esto nos enseña, no nada más el jugador, ¿no? El que enseña tiene que entender que hay que desapegarnos de este querer ser reconocido por ayudar, ¿no? Y es algo muy, muy delicado porque, digo, en este medio del fútbol, híjole, no es tan común ver a entrenadores que entiendan esa parte de, a ver, este niño, esta niña no me va a reconocer, quizá ni ahorita ni en 5 años nunca, no se va a dar cuenta de lo que le ayudé, pero eso está bien, o sea, ese no es mi objetivo es genuinamente ayudarle a esa persona y entender que al final del día esa es la meta, no es que vaya y me agradezca o vaya y me abrace, ¿no? Entonces, está padre porque también a mí me hizo reflexionar mucho sobre
sobre por qué estás siendo entrenador, por qué estás siendo entrenadora, por qué quieres ayudar a alguien. ¿Es para satisfacer tu ego o genuinamente es para ayudar a alguien, ¿no? Entonces, de este Sí. método que dices tú, creo que, híjole, está padrísimo y es de preguntarnos y cuestionarnos y primero entender qué es coaching, qué es enseñar o qué es el aprendizaje tradicional, ¿no? Totalmente. Sí, y justo yo creo que por eso es que Galway con este libro, además de todos los libros que se publicaron, el juego interior del esquí, de la música, del trabajo, del estrés, sigue siendo un gran libro porque a pesar de su radicalidad, pues se mantiene muy actual, ¿no? Y lo bueno es que está disponible, lo malo es que se ha dejado un poco de lado todavía con ese miedo que se le tiene al aspecto psicológico, cuando realmente si empezamos a verlo como un área, un espectro que no se ha aprovechado tanto, pudiéramos tener una mejor sociedad, ¿eh? No, ni siquiera una mejor selección nacional de cualquier deporte, sino una mejor sociedad y pues de eso se trata, que podemos ir poniendo nuestro granito de arena en una sociedad más consciente, más confiada y pues más creativa, podemos llamarlo así. Sí, no, nos podemos ir a temas muy profundos filosóficos y porque creo que la base del deporte es, digo ya para cerrar, ¿no? La base del deporte al final del día, como deportista, hablando en esa experiencia jugando el deporte, ¿no? A cualquier nivel, el deporte te enseña cómo ser mejor persona, ¿no? O sea, en todos los sentidos. Y creo que una manera de hacerlo es esto, es dominar este juego interior y entender que hay que aprender y desaprender ciertas habilidades para aumentar o crecer nuestro potencial, ¿no? Y eso obviamente te lleva al autodescubrimiento, a la conciencia, y inevitablemente eso te va a hacer mejor persona, y si tenemos mejores personas, ¿no? En una sociedad, obviamente va a haber una mejor sociedad, y una sociedad más consciente, más empática, ¿no? Y creo que todo parte del individuo, ¿no? De lo individual o colectivo, como el fútbol, no puedes aspirar a tener un buen equipo si no tienes individuales, pues no buenos, ¿verdad? Pero si individualmente no trabajas al jugador, ¿cómo esperas colectivamente hacer algo importante, ¿no? Y creo que es lo mismo, ¿no? Como sociedad, individualmente trabajarnos para que colectivamente podamos aspirar a algo mejor. Definitivo, pues sí, coincido contigo, hay muchísimo tema, muchísima tela de donde cortar, hay aplicaciones al por mayor y creo que si tú lo consideras oportuno, podemos seguirle ya sea por el canal de entrenamiento donde participaste tú en un en vivo hace algunos días o por acá. Yo encantado, Natalia, gracias Sí, de nuevo por la oportunidad. este tema da para partes 2, 3, 4, 5, 6, o sea, Sí, da para sí. mucho, pero creo que es una buena introducción a lo que es esto del juego interior, este libro que pues sobra decir, ¿no? Que es súper recomendado, es un libro pues relativamente corto, ¿no? Digo, tiene contenido muy denso, pero va directo, ¿no? Al punto y yo lo recomendaría mucho, ¿no? Para cualquier persona que aspire a conocer más sobre qué trata esto y que es aplicable, como ya dije varias veces, ¿no? Para no nada más deportistas, sino de todo tipo. Exactamente. Pues para acabar, Jaime, le hago unas preguntas a todos mis invitados, unas preguntas flash, para conocer su perspectiva, sobre todo sobre el fútbol. Al final del día, este podcast es futbolístico porque usamos, como Galway usaba el tenis, aquí usamos el fútbol como un medio de analogía de crecimiento Claro, y de entender que es un todo, como el fútbol es abordarlo de este todo, de esta forma holística, ¿no? La primera pregunta es, para ti, ¿qué es el fútbol o qué te ha dejado el fútbol? Ok, ¿qué es el fútbol? Bueno, la respuesta que se me viene, pues es un juego, ¿no? Es un juego en donde se persigue la felicidad que está disfrazada en una pelota, si lo podemos ver así. ¿Y qué me ha dejado? Pues grandes lecciones, sobre todo de perseverancia, compañerismo, dedicación, disciplina, hábitos saludables, amistad, celebración, pasión.
Y bueno, realmente el fútbol que fue desde muy chico un deporte elegido, pues hoy en día sigue haciéndome vibrar, lo practique o no, porque fueron tantas cosas tan lindas que me dejó en su momento que hoy en día sigue siendo parte de mi realidad y ojalá que gracias a ese rectángulo verde podamos seguir inspirando y seguir formando, no importa la edad que tengamos, siempre es una oportunidad para seguir formando personas que vivan cada vez más en unos niveles de excelencia, pues que cada vez se necesitan más, ¿no? Entonces, pues esas son mis respuestas que no esperaba las preguntas, eso no las pensamos, no las Está tenemos mejor, preparadas, está mejor para que contestes así, lo más espontáneo. Exacto, en caliente, ¿no? La segunda es define el fútbol en una palabra. Define el fútbol en una palabra. Buena pregunta. Yo creo que es, wow, define el fútbol en una palabra. Yo creo que es automejora, porque eso ha sido para mí, es una cuestión de automejora, sí. Y bueno, quizá es un poco similar a la primera pregunta, a cómo la contestaste, pues, pero si tuvieras una conversación con un alien que viene del espacio con un y extraterrestre. viene un extraterrestre, llega a la Tierra y ver fútbol, bueno, no supiera nada de fútbol más bien, ¿cómo se lo explicarías a este alien? ¿Cómo se lo explicaría? Yo creo que le diría, este es un ritual terrícola en donde lo utilizamos para hermanar las diferentes expresiones culturales y artísticas que nos hacen humanos, ¿no? Órale, está padre la respuesta. Última, ¿alguien a quien admiras y por qué? ¿En cuestiones futbolísticas? A quien sea, de lo que sea. Bueno, vamos a ver. Alguien a quien admiro, típico, ¿no? Te preguntan por tu canción favorita y de repente... Sí. No yo te incluso acuerdas. batallo mucho con esa pregunta, no creas. Pero bueno, sí, o sea, no tiene que ser la persona a quien más admira, ¿verdad? No, claro. De hecho, no sé si voy a hacer trampa por no decir nombre, pero yo creo que las personas o el ser humano a quien yo más puedo admirar, y es algo que a mí todavía me falta y por eso lo admiro, es una persona que vive en congruencia total con sus principios y que persigue lo que realmente le apasiona, más allá de buscar, digamos, estar bajo los estándares tradicionales. Creo que es un deleite ver a una persona que puede andar por la vida siendo alegre, siendo genuino, y cualquier persona que ahora mismo me encantaría darte un nombre, te lo voy a dar, quizás no alcance en este programa, pero cualquier persona que dice esto me fascina y tengo el valor, tengo la valentía, el coraje, ¿no? La resto para hacer lo que yo siempre quise hacer, más allá del dinero, los reconocimientos o lo que diga la familia, eso para mí es lo más admirable que hay. Wow, ¿no? Y sí, creo que comparto contigo eso y no es fácil en el mundo actual, ¿no? Donde, sí. Y eso creo que también va cambiando, o sea, si es bueno esto, esa persona quizá no va a ser o va a hacer lo mismo dentro de 10 años, ¿no? Somos personas que constantemente estamos, pues cualquier ser humano, ¿no? Cambiando y tratar de ser lo más congruente en el día a día es lo más complicado, yo creo. Jaime, Exacto. si te quisieran encontrar aquí nuestros escuchas, ¿dónde te podrían encontrar en redes sociales? Por supuesto. Si quieren buscar entrenamiento, así estamos en todas las redes sociales y todas, bueno, son las más típicas, ¿no? Desde Instagram, YouTube, Facebook. Y también acabamos de abrir TikTok, todavía no publicamos nada, pero así está entrenamiento. Y también, pues con estos 4 logotipos, ¿no? Está entrenamiento, está de este lado Jaime Molins, así con una L y N y S al final. También tenemos el EO Ipso Center, que está aquí abajo, de este lado.
que es pues el centro donde formamos a gente que quiera seguir la pauta de la teoría general del coaching, y el Non-Directive Institute, que es una escuela también donde formamos desde la base la no directividad. Pero si quieren dar conmigo, tanto entrenamiento como Jaime Molins, creo que es la mejor manera. Mándenme un mensaje y díganme qué les pareció el programa y si hay algo en lo que los pueda seguir ayudando. Pues Jaime, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por esta plática. Muchas gracias por todo tu conocimiento, por todo lo que nos compartiste el día de hoy, por años de aprendizaje que hoy nos enseñaste, ¿no? Y padrísimo cada vez que platico contigo, en verdad. Entonces, muchas gracias por estar hoy aquí en Futbolístico. No, hombre, encantado. La verdad es que yo tenía muchas ganas de participar y la invitación viene de parte tuya. Entonces, bueno, pues aquí estoy las veces que sea necesario, y pues qué mejor que compartir con alguien que como tú, Natalia, está comprometida con hacer del deporte un vínculo, ¿no? Entre esta sociedad que está pidiendo a gritos cómo ser mejor, y que creo que esto, lo que tú haces, es realmente admirable. Tú entras en ese nicho de personas admirables para mí. Así es que, pues lo digo públicamente, me encanta haberte conocido, estar en comunicación, y ojalá logremos pues llevar más noticias buenas a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, Jaime. Aquí estaremos echándonos más pláticas, que hace falta una parte 2, 3 y, sí, y continuará. Claro que sí. Pues muchas gracias, y gracias a todos por sintonizar este episodio de Futbolístico, claro, del juego interior. Esperamos que les haya gustado. Gracias por escucharlo. El libro, ¿no? Consigan el libro definitivamente y nos vemos en el próximo episodio de Futbolístico. Bye.